Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a los estudios musicales de Vida Alterna. Nos encontramos en la ciudad de Tampa, Florida, los Estados Unidos de América. Y estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica, incluyendo España. Bienvenidos sean todos a su segmento, El Cristo Milagroso. Hoy con una participación muy especial de mi hija Naomi. Este segmento inicialmente se hizo para ella y se hizo por petición de ella. Estamos muy contentos de que en los próximos meses, en los próximos episodios, ella nos va a estar acompañando, ¿verdad? Aquí en la pantalla chica. Gracias Naomi por estar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre el ciego de Jericó, sobre el milagro cuando Jesús cura al ciego de Jericó. Y este milagro está tomado de Marcos, del Evangelio de San Marcos 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Pero primero tienes que suscribirte a este podcast, a este segmento. Tienes que compartirlo en tus redes privadas, en Facebook, Instagram, donde quiera que tú posteas, y tienes que darle like. Así que vamos a pasar a la identificación de tu segmento, El Cristo Milagroso. Bienvenidos a todos nuevamente. Nos encontramos aquí en los estudios musicales de Vida Alterna, aquí en tu segmento El Cristo Milagroso. El Evangelio de hoy, como ya les había dicho, está tomado de Marcos capítulo 10, versículo 46. Jesús sana al ciego de Jericó. Y vamos a pedirle a Naomi y Talía que nos lea el Santo Evangelio. El ciego de Jericó. Llegando a Jericó, al salir Jesús desde allí con sus discípulos y con bastante gente, un ciego que pedía limosna se encontraba en la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver. Y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante este milagro cuando Jesús Naomi sana al ciego de Jericó. Y antes de comenzar en la discusión del Santo Evangelio, quiero recordarle dos cositas que siempre decimos cuando hacemos este segmento del Cristo Milagroso, ¿verdad? Y es, Naomi, que cuando Jesús hacía los milagros en vida, ¿verdad? Cuando estaba Jesús en cuerpo y carne caminando por este mundo hace 2000 años, Él hacía los milagros por dos razones. La primera era
porque él sentía compasión de la persona, ¿verdad?, que tenía al frente. Y una segunda razón, porque la persona que pedía el milagro tenía fe en él. Si vemos la mayoría de los milagros, Jesús enfatiza: tu fe te ha sanado, vete, no peques más, ¿verdad? Lean los milagros de Jesús para que se den cuenta que esas dos razones casi siempre están entrelazadas, ¿verdad? Jesús tenía compasión de la persona que estaba haciendo el milagro, y otra razón podría ser que esa persona que estaba pidiendo el milagro tenía fe, ¿verdad? Así que vamos a pasar a la interpretación del Evangelio. Nos dice el Evangelio, ¿verdad?, que estaba este ciego, Naomi, estaba este ciego sentado, ¿verdad?, en un sitio, y Jesús iba pasando. Y este ciego, que era ciego, pero no sordo, ¿verdad? Ciego, pero no sordo. ¿Y por qué les digo esto? Porque a pesar que era ciego y no veía que Jesús estaba pasando, pero escuchó de Jesús, ¿verdad? Escuchaba lo que Jesús iba haciendo allá ¿verdad?, por toda Samaria, Judea, Galilea, todo lo que Jesús iba haciendo. Ese ciego que estaba sentado ahí escuchaba lo que Jesús, lo que ese hombre que él no podía ver iba haciendo, ¿verdad? Y a pesar de que no lo veía, ese ciego tenía fe en Jesús. Es tan así que nos cuenta el Evangelio que iba pasando Jesús y él decía: hijo de David, ten compasión de mí. Y nos cuenta el Evangelio que muchas personas trataban de callar la voz del ciego. Y eso podemos traerlo a nuestros tiempos. ¿Cuántas veces buscamos del Señor? ¿Cuántas veces buscamos de Dios? Y pueden haber personas alrededor nuestra tratando de callarnos, de quitarnos la fe que tenemos en el Señor, ¿verdad? Pero nos cuenta el Evangelio que el ciego gritaba con más fuerza cuando trataban de callar su voz. Y es lo que nosotros en estos tiempos como cristianos tenemos que hacer también. Cuando traten de callar nuestra voz, cuando traten de quitarnos la fe que tenemos en Cristo, tenemos que hincar rodillas, tenemos que ir con más fe. Tenemos que gritar que Cristo vive y no dejar que nos arranquen la fe. Y fue tanta la insistencia de ese ciego de Jericó que el Señor oyó su plegaria, ¿verdad? Y ahora volvemos a nuestros tiempos nuevamente. Volvemos a nuestros tiempos porque el Cristo milagroso no ha pasado de moda ni ha pasado del tiempo. El tiempo de los milagros no ha terminado todavía. Jesús oyó la voz de ese ciego, ¿verdad? Y es lo que nos pasa a nosotros. Pero también nos pasa a nosotros que muchas veces pedimos por nuestra voluntad y nos olvidamos, ¿verdad?, que cuando pedimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en la consistencia. La clave está en la insistencia y la perseverancia. Aquel ciego, cuando Jesús iba pasando, el ciego gritó: hijo de David, ten compasión de mí. Pero nos dice la palabra, quienes estaban allí trataban de callar al ciego, pero él gritaba con más fuerza: hijo de David, ten compasión de mí. Y si leemos el Evangelio, Naomi, ¿verdad? Ese
Ese es el mensaje que nos da el Evangelio, ¿verdad? No permitamos que nos arranquen la fe, ¿verdad? No permitamos que lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón venga cualquiera y trate de arrancar el regalo que Él nos ha dado. ¿Y cuál otro mensaje podríamos también, ¿verdad?, entender de esta lectura? Que tenemos que ser perseverantes, ¿verdad? Que tenemos que confiar en el Señor y que tenemos que aprender a rezar el Padre Nuestro. Porque a veces rezamos el Padre Nuestro, Naomi, y no sabemos lo que estamos rezando. Porque rezamos una vez, rezamos 2 veces, pedimos al Señor y caemos en la pereza de que creemos que ya eso es suficiente. Y realmente no lo es. Tenemos que ser perseverantes y recordar siempre que cuando rezamos el Padre Nuestro, le estamos diciendo al Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y nuestro Padre que está en el cielo, Él sabe lo que nos conviene. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. También, Naomi, otra parte más que me llama mucho la atención de este evangelio es que Jesús sana al ciego. Y al final de la lectura nos dice, una vez el ciego pudo ver, ¿qué hizo el ciego? Siguió a Jesús. ¿Cuántas veces, Naomi, pedimos a Dios, pedimos al Señor por un milagro en nuestras vidas porque estamos al borde? Pedimos al Señor que nos quite esta enfermedad, que nos cure. ¿Cuántas veces el Señor nos tiende la mano y nos olvidamos del Señor? Y dejamos a Dios para último. Si tenemos tiempo, si me acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios no es primero en mi vida. Porque no ponemos a Dios delante de todo. Porque creemos, Naomi, que podemos engañar a Dios. Y a Dios nadie lo puede engañar. Porque Él ve lo más oscuro de nuestro corazón. Él puede ver donde nadie puede ver. Conoce nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. El Señor sabe que no somos perfectos y que caemos, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre caer y quedarse en el suelo a levantarse, ¿verdad? Y ahí está la diferencia entre el impío y el justo. Porque el justo puede caer, pero se levanta. Sin embargo, el impío cae y le gusta quedarse en el suelo, ¿verdad? Y me encanta esa parte donde el ciego grita y tratan de opacar su voz, pero él grita más fuerte. Y me encanta esa parte donde Jesús, ¿verdad?, lo escucha y donde Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque es posible que hoy el Señor te esté preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Y el hombre no le pidió riquezas, no le pidió posesiones, no le pidió dinero, solamente le pidió que vea. Quizás hoy, Naomi, quienes están viendo este video, ¿verdad?, que estamos haciendo aquí en el podcast El Cristo Milagroso, quizás lo que deben pedirle al Señor es, Jesús, quita las vendas de mis ojos, ábreme los ojos del alma, para que yo pueda ver con los ojos de la fe y no con los ojos de este mundo, ¿verdad? Y me encanta también, Naomi, cuando Jesús hace el milagro y el ciego de Jericó lo sigue, ¿verdad? 3 puntos bien importantes de este milagro. El ciego que no ve, pero no es sordo, ya había escuchado de Jesús, ¿verdad? Y esa es la palabra del Señor cuando escuchamos el Evangelio, ¿verdad?
Quizás nuestros ojos de este mundo, nuestros ojos del alma están ciegos, pero estamos escuchando la palabra. Cuando Jesús se acerca, clama al Señor, clama por su milagro. Y cuando Jesús le concede el milagro, no se aleja de Jesús. Nos dice el Evangelio que lo sigue. Ana Yomi, qué milagro más hermoso. Cuando Jesús sana al ciego de Jericó. Sí. Nos decía también, estaba escuchando una prédica del padre José Arturo, ¿verdad? Cornejo, hoy mismo. Y él decía que todos los milagros, todas las conversiones, el llamado a los apóstoles, todas las cosas más hermosas que Jesús hizo, los hizo alrededor del mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, pero es tan grande, es un lago de agua dulce, ¿verdad? Que la Biblia se nombra que es un mar, pero no es un mar, es un lago. Se hizo alrededor, ¿verdad? Del mar de Galilea, y Jesús, que iba caminando, ¿verdad? Y que las personas le seguían, y que muchos le pedían milagros. Pues Jesús los hacía, como ya les expliqué, por dos cosas: por el amor, por la compasión que sentía por ellos, o porque las personas tenían una fe tan grande que esa fe era la que movía el corazón de Jesús, ¿verdad? Así que este milagro es uno de los milagros también bien importantes de Jesús, por lo que les acabo de explicar. Es uno de los milagros donde se muestra la gloria del Señor, ¿verdad? Porque un ciego que llevaba años de ciego nacido, donde todo el mundo sabía que era ciego, ¿verdad? Nos dice la palabra que cuando Jesús lo llamó, él dio un brinco y cayó de pie al lado de Jesús. Es decir, que cuando Jesús nos llama, debemos obedecer, ¿verdad? Y dice un refrán por ahí que cuando Jesús manda, hasta el diablo obedece. Y eso es así. Y este ciego, Jesús lo llamó y dio un brinco y cayó de frente a Jesús, ¿verdad? Quizás debemos escuchar la voz de Cristo, Naomi, llamándonos, porque Dios siempre nos está llamando. Y a veces pensamos que, ¿verdad?, que la conversión, creer en Dios, es cosa de un día, pero no es así. La conversión es algo de todos los días. El encuentro con Cristo es el encuentro de todos los días, porque nosotros somos pecadores, somos personas que caemos, ¿verdad?, si no estamos a los pies de Cristo. Si olvidamos a Cristo, si dejamos a Cristo para último, vamos a caer. Así que tenemos que tener a Cristo delante de nuestras vidas, delante de nosotros. Y el tiempo de los milagros aún no acaba. Aún el tiempo de los milagros no se ha terminado. El Cristo milagroso podría visitarte. Yo no sé cuál sea tu problema. Desconozco cuál sea tu enfermedad. Desconozco cuál sea la situación que tú tienes en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, tu situación económica. Lo que yo sí sé es que el Cristo milagroso puede visitarte. Lo que yo sí sé es que si le pedimos a Cristo, Él puede hacer que lo imposible sea posible. Que si ponemos a Cristo primero en nuestras vidas, todo dará un giro, todo cambiará. Así que mis amigos y mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Naomi, ¿tienes algo que quieras decir a nuestros televidentes? Yo creo que la lectura es muy interesante porque demuestra que aunque Dios lo ayudó, él se quedó con Dios. Y no es que, me ayudaste, ya me voy para mis cosas, para mi mundo.
Él siguió a Dios y se quedó con Dios y vio que lo que pasó en su vida era un milagro y algo que merece respeto a Dios y adoración. Exactamente, él tuvo, ¿verdad? Esa gratitud, ¿verdad? Que es lo que, esa lealtad y esa gratitud hacia el Señor. Así que mis amigos y mis hermanos, no perdamos la fe en el Señor. El Cristo milagroso podría visitar. Solo ten fe. Habla con Dios. Rézale al Señor por tus problemas. Pídele, porque si tú le pides, Él te oye. Y muchas veces el Cristo milagroso nos da más de lo que pedimos. Así que será hasta una próxima ocasión en tu segmento, el Cristo milagroso.